El Santo Evangelio. En nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro pues lo oyó aparte y comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día, hermanos en Cristo. Aquí estamos una vez más con la gracia de Dios para meditar el mensaje que nos trae el Evangelio de hoy. Aquí vemos que el texto de hoy nos muestra nuestra pobre naturaleza humana de no querer sufrir por nada del mundo. Queremos pasar una vida, pensamos muchos que el sufrimiento es un castigo de Dios, y no es así, hermanos. Todos tenemos que pasar por el sufrimiento, por la cruz, el sufrimiento de la cruz que debemos llevar, cargar con nuestra cruz. En la vida hay cruces muy pesadas, siempre unas más pesadas que otras, hermano. Hay que saber cargar con nuestra cruz y seguir a Cristo. Vemos a Pedro tratando de convencer a Jesús para que no tome el camino de la cruz. Como Jesús le dice, ¿no? Apártate de mí. Ponte detrás de mí, Satanás, le dice. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Y ya estaba escrito, ya Dios lo había predestinado que así sería, que Él moriría en la cruz para salvarnos del pecado original. El camino de la resurrección y la gloria, hermanos, pasa por la cruz de Jesús. No es un castigo la cruz, sino que hay que aprender a tomarla, a cargarla. Y es Jesús que con su amor va a venir en nuestra ayuda, en nuestro auxilio, como lo prometió, y aliviará esa carga, aliviará ese peso. Pero siempre sucederá así si es que aprendemos a cargar con esta cruz, a tomarla y a seguir a Jesús con la cruz. Jesús le dice a Pedro: tú piensas como los hombres, no como Dios. Cuando el Señor dice Hijo del Hombre,
En hebreo significa alguien. Muchas veces hemos escuchado en la Biblia esta expresión, ¿no? El Hijo del Hombre significa alguien en hebreo. En el texto griego nos pone en boca de Jesús esa expresión. Se debe tal vez a que Jesús ocupa un lugar único en la humanidad. Jesús es único, hermano, por sobre todo. Él es mejor que Adán, es el primero y el que encarna en su persona toda la familia humana. Él tomó en su carne todos nuestros pecados y pagó por nosotros. Tan grande es su amor que pagó por nosotros, por nuestros pecados, por los pecados de nuestros primeros padres. En la Biblia también vemos la expresión Hijo de Hombre, que llegaría glorioso del mundo de Dios. ¿Quién es Jesucristo, el Hijo del Hombre, que llegaría glorioso del mundo de Dios y que recibió poder sobre las naciones? Jesús les dice a sus apóstoles: tú piensas como los hombres, no como Dios. El reproche de Jesús señala qué camino se ha de seguir. Aquí vemos también que les alerta, ¿no? Que él debería sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Y esto es lo que Pedro le recalcó, ¿no? Le reclamó que no podía, él podía hacer que no sucediera eso. Pero es que así lo había dispuesto el Padre del cielo, Padre eterno, que su Hijo sería el Salvador, el Redentor de la humanidad. Y eso es lo que no aceptaban los escribas, los sacerdotes. Ellos pensaban que vendría un Dios, un Mesías diferente, un Mesías que sería como un rey con riquezas, que intervendría en la política. Eso es lo que esperaban ellos. No esperaban un Redentor, un Salvador de la humanidad. El reproche de Jesús señala qué camino se ha de seguir: pensar como Dios, mirar como Él, amar como Él. Él mira, el mirarlo como Él ama, acogerlo como Él acoge y entregarlo todo como Él lo ha entregado. Eso nos enseña Dios, eso nos enseña Jesús: amar sin condiciones, a entregarlo todo por amor, hacer el bien sin esperar nada a cambio. Él vino a dar la vida por nosotros, aún sin merecerlo nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó su vida por nosotros. Queridos hermanos, espero que... Bueno, por último, preguntémonos, ¿no? ¿Tú eres de los que buscan el camino cómodo o de los que se acomodan como María a los planes de Dios? ¿Qué camino buscas tú? ¿Quién es Jesús para ti? Hagámonos esa pregunta, hermanos. ¿Quién es Jesús para mí? Queridos hermanos, les agradezco por escucharme. Espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Los invito a hacer clic en las notificaciones, a poner clic en la manito si es que desean, a poner sus comentarios. Compartan el Evangelio para que otros hermanos también escuchen el Evangelio, reciban el Evangelio y la meditación. Y recuerden que Dios es amor, que es el Padre más bondadoso, más amoroso.
Es el camino más seguro, hermanos. Eso tengámoslo presente cuando tengamos que cargar con nuestra cruz. Dios es el camino más seguro. Que tengan un bendecido día, hermanos en Cristo. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.